Buenas tardes. Tengo el honor de presentarles al conferenciante de hoy. Se trata de don Andrés Úbeda de los Cobos, que desde el año 97 trabaja aquí en el Museo del Prado. Primero trabajó como jefe del Departamento de Pintura Barroca Italiana y en la actualidad ocupa el puesto de jefe de área de conservación de pintura italiana y francesa hasta 1700. Es autor, y lo digo por lo que tiene que ver con el curso de hoy, de la Guía de Pintura Europea del siglo XVIII, publicada por el Museo del Prado en el año 97, junto con Juan Luna. Aquí, en el Museo del Prado, ha realizado el proyecto museográfico de las salas de pintura europea del siglo XVIII, las que están en el tercer piso de la zona norte. Igualmente, se responsabiliza de la restauración de la bóveda de Luca Giordano en el Casón del Buen Retiro. Es la bóveda que está ahora mismo encima de la biblioteca de la sala de lectura y que se inauguró con la exposición de Luca Giordano. También en este museo ha comisariado, entre otras, las exposiciones temporales de Lorenzo Tiepolo en el 99 y el arte en la corte de Felipe V en el 2002. Quiero también agradecerle su colaboración para la organización de este curso, que ha sido mucha. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Nuria y a todos ustedes por estar aquí esta noche. Efectivamente, en la primavera de este año me llamó Nuria de la Secretaría General de la Fundación de Amigos del Museo del Prado para pedirme mi modesta colaboración para organizar el curso que estamos ahora mismo disfrutando. De acuerdo con sus propias palabras, existían algunos problemas. El primero de todos es que este era el primer curso dedicado al siglo XVIII, al margen de la figura monumental de Goya. Eso se debía a una causa, y es que a falta de un nombre mejor, pues nos pareció a todos que era un siglo un poco raro, un periodo raro. En realidad, el curso, con esta premisa, se trata de un periodo un poco raro, se preparó con un enorme mimo, como todos, por otra parte, con una enorme satisfacción, y se contrató a un elenco de magníficos profesionales, todos ellos grandes especialistas en el periodo del siglo XVIII. En realidad, tanta precaución sobre un periodo raro, sobre un siglo raro, me hizo pensar. Porque yo había dedicado una parte de mi vida laboral, que es casi decir como una parte de toda mi vida, porque dedico al Museo del Prado muchísimas horas, pues he dedicado una parte importantísima a este siglo, al siglo XVIII, de mi vida laboral. Efectivamente, al siglo XVIII dediqué mi tesis, dediqué mi primer libro. Luego, cuando entré en el Museo del Prado, el primer departamento que dirigí fue precisamente la pintura italiana del siglo XVII y XVIII. Las primeras salas que monté en el Museo del Prado fueron precisamente otra vez las salas de pintura europea del siglo XVIII. La primera exposición que hice aquí fue la de Lorenzo Tiepolo, también dedicada al siglo XVIII. Y eso, la verdad es que tengo que reconocer que me intranquilizó un poco, porque si el siglo XVIII era un poco raro y yo había dedicado una parte tan importante de mi vida al siglo XVIII, es que a lo mejor tenía que reconocer que yo también era un poco raro. Lo cual me llevó a la siguiente reflexión, y era qué traer ante ustedes esta tarde. Y en parte por ustedes, pero en parte también por una cuestión puramente egoísta, es decir, por mí mismo, decidí explicarles a ustedes cuáles eran los temas que dentro del siglo XVIII me habían interesado, y tratar de reflexionar también sobre este periodo raro, y de alguna forma también intentar convencerles de que en definitiva no se trata de un periodo tan raro, o que las rarezas del siglo XVIII tienen mucho de periodo apasionante, de periodo que es realmente interesante estudiar. La primera rareza del siglo XVIII, efectivamente estamos aquí, la primera rareza del siglo XVIII sería un carácter un poco antipático del periodo. Existe todavía una conciencia, afortunadamente cada vez un poco menos, como periodo antipático. Es cierto que ya nadie, como hizo Marcelino Menéndez Pelayo, uno de los grandes responsables de este
carácter antipático del siglo XVIII, nadie osaría ya calificar a Voltaire como el simio de la filosofía, como hizo don Marcelino. Pero es cierto también que existen todavía una serie de prejuicios que pesan como una losa sobre el prestigio y el carácter general de este periodo, del periodo ilustrado. En realidad, la falta de aprecio o el descrédito de este siglo empezó un poco antes de la mitad del siglo XIX, cuando la estética romántica irrumpió con muchísima fuerza en toda Europa, naturalmente también en España. En realidad, la estética romántica y las ideas estéticas, las ideas artísticas del siglo XVIII constituyen dos realidades realmente antagónicas y como consecuencia de lo cual es muy fácil de entender que cuando el siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX, tuvo que buscar un enemigo, lo buscó naturalmente en el siglo XVIII, en el periodo ilustrado, en el siglo de la razón. Y esto fue precisamente por eso, porque el siglo XVIII había colocado a la razón en el centro de todas sus diatribas, en el centro de todas sus discusiones filosóficas o de otro orden. Desde el punto de vista de los románticos, esa circunstancia, el hecho de que los ilustrados hubieran colocado la razón en el centro de todo, les disgustaba profundamente y consideraban que eso era precisamente el lastre que había arrastrado el siglo. Un lastre que les había cegado absolutamente, les había incapacitado absolutamente para entender qué cosa era la belleza y para entender todas las emociones del espíritu. Era un periodo, desde el punto de vista del romanticismo, un periodo dominado por un racionalismo estéril, como digo, la razón en el centro de todo, que anuló la poesía. En esto podríamos estar ahora mismo todos de acuerdo, la poesía del siglo XVIII es realmente muy, muy, muy aburrida. La novela, y nosotros diríamos también, teniendo en cuenta el lugar en el que estamos, anuló también la capacidad creativa desde el punto de vista de las artes plásticas. La razón anuló la capacidad de crear belleza en la pintura. Estoy hablando, lo repito, desde la perspectiva de los románticos. Si a ello añadimos una serie de consideraciones de orden moral que he querido ilustrar a través de estas dos pinturas de William Hogarth, del matrimonio a la moda de los años 1740 y tantos, este otro, si añadimos a este tipo de consideraciones estéticas otras de orden moral y político, realmente el siglo XVIII se convirtió en un periodo realmente imposible, insufrible, antipático, como he dicho antes. Se trataba, desde el punto de vista o desde esta perspectiva moral o política, de un siglo libertino, de un siglo dominado por una insufrible afectación, lleno de salones damasquinados, lo pueden ver ustedes en esta fantástica pintura, cornucopias doradas, damasquinados, pelucas empolvadas. Vean ustedes, por ejemplo, Vean ustedes, por ejemplo, este personaje, aquí. Este personaje de aquí, con el pelo, con estos, no sé cómo se llama, seguro que tiene un nombre, pero no lo conozco, con estos, bigodís, preparado para recibir su empolvada peluca, con ese aspecto tan poco masculino, diríamos hoy, con estas casacas de colores vivos, tan poco masculinas también, ese tipo de, esos hombres afectados, casi afeminados, diríamos, elementos todos ellos que nos podrían hacer olvidar y que de hecho hicieron olvidar todos los grandes avances del siglo, que fueron muchos, también hay que decirlo. No se puede tratar el siglo XVIII de una forma tan injusta. Por ejemplo, la legitimación de las ciencias experimentales es el momento en el que se coloca la ciencia, la física en el centro de la ciencia y todas las ciencias experimentales, todas las ciencias que eran comprobadas por medio de la experiencia se colocaron en el corazón de los científicos europeos, haciendo avanzar notablemente el conocimiento científico. Es el momento de la tolerancia religiosa, de la lucha contra la esclavitud, y en el terreno concreto de la historia del arte también es un periodo de enormes avances objetivos, como por ejemplo es el momento en el que empieza a trabajarse seriamente por la defensa del patrimonio artístico español. Es la primera vez que se dictan órdenes y leyes en contra de la exportación ilegal de pinturas.
Es el momento también en el que se empiezan a desarrollar algunos géneros literarios relacionados específicamente con la historia de la pintura, como pueden ser determinados diccionarios, el ensayo dedicado a las artes. Es el momento en el que aparecen los primeros historiadores de arte modernos. Imagino que en todas y en cada una de sus conferencias oirán a ustedes hablar de Antonio Ponz o Agustín Ceán Bermúdez. Juan Agustín Ceán Bermúdez son dos grandes historiadores de artes que han precedido la labor de todos los que nos dedicamos a esto y que son hijos, o su historia del arte es hija precisamente de este racionalismo ilustrado. Es decir, este tipo de visión epidérmica no debería hacernos olvidar los grandes avances del siglo. En realidad, cuando pensaba sobre cuáles son las características generales, cuáles son esas características que más me han interesado del siglo XVIII, al final siempre me llega una, que es la que me parece que define todo el periodo, que es la que organiza el resto de las características del periodo. Y esa característica troncal del siglo XVIII es, desde mi punto de vista al menos, probablemente haya muchas opiniones sobre esto, pero desde mi punto de vista al menos, es la conciencia de periodo histórico. El siglo XVIII es probablemente el primer periodo de la historia de España y de Europa que tiene plena conciencia de su existencia. Piensen ustedes también que el nombre, el siglo de las luces, el siglo de la razón, es un nombre que se dio el siglo XVIII a sí mismo. Esto es absurdo antes del siglo XVIII. Nadie en el siglo XVII consideraba que era un barroco. Velázquez nunca se le habría ocurrido decir yo soy un barroco. Es un nombre que le ha sido dado después. Pero el siglo XVIII no. Es el primero que es capaz de tener primero conciencia histórica y en segundo darse un nombre e incluso darse una serie de características que lo definen como periodo histórico. Un personaje al que me voy a referir, en distintas ocasiones, que es José Nicolás de Azara. Aquí lo vemos en una erma doble junto con su gran amigo que es Anton Raphael Mengs. A los dos me voy a referir en momentos distintos de esta conferencia. José Nicolás de Azara, y lo cito por su vinculación con la historia del arte, él fue el biógrafo de las obras teóricas de Mengs. A este respecto, a propósito de la propia conciencia de periodo histórico, dijo en una cierta ocasión, precisamente en la introducción de las obras teóricas de Mengs, dice: el nuestro quizás será distinguido en la posteridad por el siglo de la inquietud, las artes, las ciencias, la política, las fortunas de las naciones y de los particulares y hasta la vida doméstica, todo está en un continuo movimiento y agitación. Esta voluntad de mirarse con una cierta distancia histórica de lo que había pasado antes y esta preocupación por dejar una buena imagen para la posteridad definen, como nunca antes, el siglo XVIII. Y es lo que yo considero, volveremos sobre esto más adelante, es lo que considero que define un poco este periodo y lo distingue de todo lo que había ocurrido antes. Esto llevó, en algunos momentos, a ciertos excesos. Es el periodo también del complejo de superioridad, es el periodo de la soberbia, es el periodo de la arrogancia a veces, es el periodo en el que sus contemporáneos, sus eruditos, sus historiadores de arte, miraron con una soberbia realmente a veces antipática a todo lo que se había hecho antes. Incluso sus mejores historiadores de arte, antes hablaba de Antonio Ponz y Ceán Bermúdez, podía haber escogido muchos textos de ambos, puesto que ambos fustigaron como nunca antes se había hecho la historia del arte pasada, pero he escogido uno particularmente interesante de Juan Agustín Ceán Bermúdez a propósito de la arquitectura madrileña. Decía Ceán Bermúdez a propósito de este tema: por desgracia, existen todavía en Madrid y en otros pueblos las obras del Chafayón Rivera, del Elisiarca Churriguera y de sus hijos, de Tomé, de Barbás y de otros badulaques, sin que se haya pensado en derribar tales monstruos que deshonran la arquitectura española y los sitios en que se conservan. En realidad, en algunos momentos consiguieron derribar esas obras de los Tomé y de otros artistas barrocos de principios del siglo XVIII. En el terreno de la pintura, y de nuevo desde mi punto de vista, y de nuevo reconozco que puede ser una opinión muy personal con la cual no coincidan todos ustedes, el personaje más interesante del periodo es Anton Raphael Mengs, que vivió entre 1728 y 1779. Se trata, como se conocía en la época, del pintor filósofo. Hoy
quizás esta afirmación, este calificativo de pintor-filósofo, no lo entendamos del todo, ¿no? O una cosa o la otra, pero en la época y en función precisamente de colocar la razón en el centro de toda la actividad humana, se entendía perfectamente, se podía ser pintor y filósofo al mismo tiempo y no existía ninguna contradicción entre ambos términos. En realidad, el principio teórico de Mengs, no les voy a hablar demasiado de teoría, o voy a intentar hacerlo en la medida voy a intentar hacerlo lo menos posible. El principio teórico de Mengs se basó básicamente en tratar de recuperar la belleza de los antiguos griegos, a través sobre todo de la escultura, que era el elemento que tenían más a mano, puesto que la pintura había desaparecido completamente. Esculturas que en sus ejemplares más importantes llegaron a estudiar hasta la extenuación, hasta realmente el agotamiento en cada detalle, por delante, por detrás, a la derecha, estudiando y viendo cada una de sus bellezas de todas estas piezas. En realidad, no me importa tanto si Mengs tenía razón o no, si Mengs triunfó o no. Veremos al final que no, que Mengs fracasó radicalmente sus planteamientos y llevó a la historia del arte español, y no solo a la historia del arte español, sino en realidad a toda la historia del arte europeo, a un callejón sin salida, a una especie de lugar a una vía muerta. No me interesa tanto que Mengs fracasara o no fracasó, acepto que fracasó, no me importa reconocerlo, sino, y esta es la propuesta que les hago a ustedes, recorrer el camino que hizo Mengs, todos sus partidarios y todos sus detractores, que es en realidad el camino de la segunda mitad del siglo XVIII, que es básicamente a lo que voy a dedicar esta conferencia. No tanto por consiguiente la conclusión final, no tanto si tenía razón o no, sino cuál fue el camino que recorrió para llegar a eso y cuál fue el debate, o los múltiples debates y las múltiples contradicciones a las que llevó a las artes españolas por sus propuestas estéticas. En realidad, sus obras son, ahora mismo no las lee absolutamente nadie, son obras completamente olvidadas en la historia del arte universal. Y probablemente lo merezcan, no es un gran teórico. En realidad lo que él trató es de definir una serie de conceptos abstractos que nunca definió del todo, conceptos como belleza ideal, gusto, perfección, etc. Intentar, sobre todo, a partir de esa construcción ideal difusamente redactada, llevar adelante una serie de obras concretas de pintura. Y esa es la parte más interesante de toda. A partir de la teoría, de una teoría que realmente con la que no se va a ninguna parte, pues tratar de pintar una serie de cuadros. En realidad, las propuestas de Mengs fueron muy importantes porque movieron a los mejores espíritus, a los intelectuales más capacitados de la época, a favor o en contra de sus propuestas. E hizo soñar a los españoles, particularmente a los españoles, con colocarse como locomotoras de Europa en la regeneración de la pintura, que ellos vinculaban precisamente a la restauración del gusto clásico, a la restauración del gusto grecolatino. Temas que él puso de moda, como la recuperación de la pintura al encausto. La pintura al encausto es la pintura a la cera, pintura que supuestamente era la técnica que habían utilizado los griegos. Es decir, para recuperar la pintura de los griegos, aunque no sepamos bien lo que es, hay que recuperar la técnica. La técnica es la cera, por lo tanto, recuperemos esta técnica. Los españoles se dedicaron con auténtico entusiasmo a un disparate absurdo, porque era un camino también, como antes he dicho, que no llevaba a ninguna parte. O algunas cuestiones relativas a la enseñanza, a los cambios, a las modificaciones de los planes de la enseñanza artística, que también hoy podrían sorprendernos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que Mengs considerase que la pintura era un acto sobre todo intelectual, el ejercicio de la mano era pues algo casi accesorio, y que por lo tanto los niños, incluso los niños de 8 y 9 años de la Academia de Madrid,
deberían empezar su formación estudiando los principios teóricos de la belleza griega. Pueden ustedes imaginar el desastre que supuso en la Academia de Madrid un disparate de tal naturaleza. Los niños se cansaron de que les hablasen de la perfección, de la simetría, de Fidias, etc., y dejaban los estudios inmediatamente, cuando ellos lo que querían era realmente pues aprender a pintar, que de esa forma pues no se hace. En realidad, Mengs, si tendremos la oportunidad de verlo, era un personaje obsesivo, complejo, muy difícil desde el punto de vista personal, de un trato realmente desabrido, que al final definió un modelo de belleza que he tratado de, para no hablarles demasiado de cuestiones excesivamente teóricas, he tratado de reducir a esta pirámide en la cual vemos en la parte alta el estilo sublime, que es el que practicaron los griegos más reconocidos, y de ahí y de forma descendente vamos pasando por los diversos estilos, cada vez menos interesantes, cada vez menos perfectos. Aquí estaría Rafael, por ejemplo, etcétera, ya de entre los modernos, llegando hasta la base de la pirámide, donde encontramos a los naturalistas. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? ¿Cuál es la diferencia entre el estilo sublime de los griegos y los naturalistas? Por ejemplo, Velázquez, Rembrandt o Murillo. Pues que los griegos se habían alzado buscando un modelo de belleza ideal, los naturalistas no. Los naturalistas habían buscado simplemente la representación de la naturaleza como la encontramos ante nuestra vista. Mengs tuvo palabras muy duras en contra de Velázquez y todos los naturalistas. Es verdad que su versión de pintor, su naturaleza de pintor, le hizo entender que había grandes dotes de pintor, pero Mengs no había sido capaz de superar esa fase ignorante, es así como él lo califica, ignorante del naturalismo. Eso, convertido en imagen, pues podemos compararlo a través de estas dos imágenes, de la belleza ideal, de la selección de cada uno de los elementos, de los ojos perfectos, narices perfectos, bocas perfectas, óvalo perfecto, para crear una imagen ideal de un personaje que nunca existió, a Velázquez, de la representación de la realidad más cruda, de las caras tostadas por el sol, de las miradas cansadas, de los ojos penetrantes, la iluminación violenta, etcétera, etcétera, etcétera. El naturalismo más evidente. En realidad, Velázquez y Mengs se encontraban en las antípodas de la concepción de la historia del arte, y por eso realmente tuvo que llegar la confrontación. Y esta confrontación hizo un daño enorme a Mengs y a todos sus partidarios. En realidad, cuando se confrontó Velázquez con el mundo griego, muchísimos españoles no permitieron de ninguna forma el descrédito de Velázquez y abandonaron las posturas mengsianas. Vean ustedes, por ejemplo, les voy a poner un detalle de Mari Bárbola de la mano, más o menos, aquí, como es una cosa que conocen ustedes perfectamente, la técnica, pues, indescriptible de Velázquez, de pinceladas sueltas que no definen realmente cada una de ellas nada en concreto, pero que todas juntas crean esa maravillosa realidad, esa sensación de realidad, de natural, que era lo que tanto molestaba al pintor filósofo. Bueno, como digo, el ideal de Mengs, le voy a poner otro ejemplo todavía. Estaba hablando de la técnica, pero había todavía otros problemas que realmente molestaban a Mengs, como por ejemplo en el naturalismo la existencia de estos pies sucios, tan poco idealistas, tan poco idealizados, sobre los que se escribían muchísimas páginas, cómo se presentan estos personajes sucios, viejos, en fin, etcétera, ¿no? En realidad no se trata de un debate exclusivamente histórico-artístico, es un problema que nació en la literatura, sobre todo entre los partidarios del teatro nuevo, el teatro lleno de fórmulas, el teatro lleno de reglas, sobre todo la regla de las tres unidades, y de temas muy elevados, es decir, lo contrario de lo que estamos viendo aquí en esta diapositiva del cuadro de Murillo.
frente a los partidarios de la tradición nacional, frente a los partidarios y los defensores de Lope de Vega, Calderón, etc. Una polémica también vivida de una forma con un ímpetu que hoy sorprende, ¿no? Que hoy sorprende y que muy poco tiempo después pasó del ámbito de la literatura al ámbito de la sociedad. Y cito ahora mismo textos de la época, para los hombres cultos de la época, para los partidarios del teatro moderno, del teatro de temas elevados, los que gustaban del teatro de Lope de Vega y de Calderón era el vulgacho soez, así es como se calificaban, frente a ellos mismos que se calificaban como discretos poseedores del buen gusto. En fin, esto nos lleva a una última cuestión preliminar, que es la cuestión de las escuelas nacionales. Es decir, piensen ustedes que la propuesta de Mengs era una propuesta universal, el arte, la perfección, la belleza, etcétera, es universal, existía en Grecia, pero puede existir en Alemania, etcétera. Lo único que hay que saber es dónde encontrarla, existe al margen de nosotros mismos, y hay que saber únicamente cómo y dónde encontrarla, frente a las escuelas nacionales, las escuelas francesa, española y luego las italianas, pues toscana, romana, etcétera, que son todas desviaciones ignorantes de personas que no han sido capaces de elevarse con respecto a lo natural. Bueno, esto, como digo, pues tuvo muchísimas derivaciones en todos los ámbitos de la vida, porque en definitiva no se trata de unas diatribas, de unas disputas de petimetres con pelucas empolvadas, como hemos visto antes, sino que fue calando en el conjunto de la sociedad española hasta llegar a niveles realmente populares. Por ejemplo, en un sainete de don Ramón de la Cruz, llamado precisamente El Petimetre, de 1764, critica el cambio de gusto de los españoles, 1764, en el que los españoles estaban malvendiendo cuadros y estampas de Velázquez, Cano y Rivera para sustituirlos por papeles pintados. Ese es el tema que denuncia el Ramón de la Cruz. Y podía ponerles muchísimos ejemplos como este que verán ustedes en el libro dedicado a este congreso. Por lo tanto, no voy a este ciclo de conferencias y por lo tanto no voy a seguir con ello. En realidad, como digo, las propuestas de Mengs tuvieron su reflejo en el arte de la época, en principio en el suyo propio y luego en el que se intentó hacer a partir de sus pinturas. En realidad, la gran pregunta sería, ¿cómo se puede hacer un cuadro a partir de una escultura? ¿Cómo a partir de un principio teórico que trata de definir la belleza, la perfección, etcétera, se puede pintar un cuadro? Y hoy podemos estudiarlo muy bien gracias sobre todo a los estudios técnicos que ha hecho el Museo del Prado a través de las restauraciones y como consecuencia de las restauraciones los estudios técnicos. Y los resultados son realmente fantásticos, los resultados son realmente fabulosos y nos permiten entender magníficamente esta personalidad obsesiva del pintor alemán. Les voy a hablar ahora mismo de esta obra, de la Adoración de los Pastores del Museo del Prado, que fue restaurada hace unos años y como consecuencia de lo cual se hicieron una serie de estudios muy interesantes. La primera conclusión es que Mengs pintó este cuadro casi como si fuera una miniatura. En realidad es un cuadro enorme, lo conocen todos ustedes, mide 2,56 por 1,90. Es un cuadro inmenso, pero él trabajó con una técnica realmente de miniaturista. Es un personaje, como digo, obsesivo, que trabajó en tabla siempre que pudo, y él explica la razón por la cual trabajaba en tabla. Existían en realidad dos motivos. En primer lugar, porque no existe la trama del lienzo, le molestaba un poquito esa trama que daba reflejos, etc. Y luego también, y vean ustedes el nivel de perfección al que quería llegar este personaje, porque decía que el pincel, al incidir sobre el lienzo, cedía mínimamente y eso le impedía llegar a la perfección que estaba buscando. Es por eso por lo que cuando tuvo la oportunidad pintó sobre el lienzo, como es el caso, son 12 tablas de roble, sobre la cual hizo una preparación
que muestra de nuevo ese carácter obsesivo. Iba dando carbonato cálcico en capas muy finas, que luego lijaba una capa, lijaba otra capa, otra capa, otra capa, otra capa. Un trabajo que no había hecho nunca nadie antes y probablemente nunca después hizo nadie más. Hacía falta tener esta personalidad como la que les estoy hablando a ustedes. Luego, la aplicación de los colores era realmente también muy particular. Eran colores de muchísima calidad, muy molidos. Eso es lo que sabemos a través de los cortes estratigráficos vistos en el microscopio, que muestran, como digo, unos materiales de muchísima calidad. Esa es la razón por la cual todavía mantiene esta viveza de los colores, y además molidos extraordinariamente finos y además aplicados con muchísimo disolvente. Muy poquito color, mucho disolvente. De esta forma creo que se lo puedo mostrar a ustedes en imágenes más próximas. Vamos a ver en concreto la parte de los ángeles, sin duda algunos de los ángeles más bellos del Museo del Prado. Vamos a ver también el autorretrato que ven ustedes aquí a la izquierda. Y más tarde veremos, me gustaría que se quedasen con la imagen de este pastor, que volveremos a ver más adelante, y de las pajas en las que la Virgen asienta al niño. Eso lo veremos más tarde, pero me gustaría que lo tuvieran ustedes en la cabeza ahora. Vean ustedes estos ángeles, este ángel realmente delicioso, de este aspecto tan correyesco como presenta Mengs, su propio autorretrato, y vean ustedes el autorretrato aplicado con esta técnica, ya les digo a ustedes, que es pincelada tras pincelada tras pincelada, de una forma casi obsesiva, con muy poco color y mucho aglutinante, de forma que era una transparencia debajo de una transparencia, debajo de otra transparencia, debajo de otra transparencia, para dar finalmente este volumen que él quería. Además, estos mismos estudios estratigráficos han mostrado algunas particularidades realmente extrañas que al principio no sabíamos entender del todo, ¿no? Entre color y color aplica una capa de una especie de barniz, no sé cómo llamarlo, una especie de barniz que no tiene otra razón de ser que el trabajar la pintura desde dentro y procurarle precisamente este aspecto de porcelana de la superficie y el tacto casi mineral. Es un tacto que tiene realmente, da la impresión que está hecho casi de piedra. Una muestra del perfeccionismo de Mengs la dio a conocer un personaje también muy ligado al siglo XVIII y un personaje también en parte responsable de esta imagen que el siglo XVIII tiene como siglo frívolo, que fue Giacomo Casanova. Casanova existió realmente, dejó una magnífica biografía de la cual se ha hecho en estos últimos días, se ha editado una edición española completa, y que estuvo en España y que el tiempo que estuvo viviendo en España vivió en casa de Mengs. La relación al principio fue bastante buena, al final resultó terrorífica. Mengs terminó expulsando de una forma muy violenta a Casanova de su casa. Casanova se vengó diciendo cosas realmente terribles de Mengs en su biografía, ¿no? Hubo, sin embargo, también cosas buenas. En cierta ocasión, o durante una serie de días, Casanova, que se lo proyecto a ustedes, permítanme plantearles la foto del cine de Federico Fellini, de ese mismo nombre. Casanova, antes de acostarse por la noche y durante una serie sucesiva de días, vio que Mengs estaba pintando una Magdalena, no está perfectamente identificada, que esta sea la que existe ahora mismo en el Wellington Museum de Londres. Vio que Mengs estaba pintando un cuadro que ya estaba prácticamente terminado. Lo veía una noche y le decía, ¿cuándo lo terminarás? Mañana probablemente esté terminado. Así una noche, otra noche, otra noche, otra noche. Y el cuadro nunca se acababa. Hasta que al final le preguntó si se había equivocado la víspera. ¿Qué pasa? ¿Por qué nunca lo terminas? Y la respuesta de Giacomo Casanova es muy, muy interesante. Dice, y lo tienen ustedes en la pantalla, no lo había terminado, evidentemente no, me dijo, porque podía parecer terminado a los ojos del 99 de 100 entendidos que lo hubieran examinado, pero el que me interesa más es el centésimo, y yo lo miro con sus ojos.
enteraos de que en el mundo no hay cuadros terminados más que relativamente. Esta Magdalena no estará terminada hasta que deje de trabajar en ella, pero no lo estará realmente, porque la verdad es que si trabajase un día más en ella, estaría más terminada. Así era su forma de pensar. Un cuadro nunca se terminaba, nunca había que arrancárselo realmente de las manos con ese ánimo de perfección. Y por último, y bueno, no sé si por último, pero una característica más de su pintura es su carácter excluyente. Es decir, el Mengs exige la exclusividad. O es él o es nada. Nada aparte de lo que él piensa, nada aparte de su teoría artística, nada aparte de su pintura merece la pena ser visto siquiera. Eso le provocó no pocos problemas, porque piensen ustedes que Mengs llegó a España en un momento en el que el Palacio Real se estaba decorando, el nuevo Palacio Real, después el que sustituía al antiguo Alcázar, que se quemó en el año 1734, como todos ustedes saben. El Palacio Real estaba ya siendo decorado en su interior. Existían ya importantes artistas que estaban trabajando en él. Fernando VI había llamado ya a Corrado Jacinto, por ejemplo. Corrado Jacinto vivió entre 1703 y 1766, o a los Tiepolo, el más importante de todos ustedes lo saben, es Giambattista, 1696-1770, que vino acompañado de sus dos hijos, Domenico y mi querido Lorenzo. Sin embargo, y como vemos, la propuesta de Mengs dejaba muy poco espacio a otros artistas. Jacinto tuvo en Madrid una estancia agridulce. En realidad, el principio de su estancia, la primera parte de su estancia, fue realmente muy interesante, fue muy importante. Aparte de estar magníficamente bien pagado, heredó de Giacomo Amigoni, que había muerto el 22 de agosto de 1752, todas sus prerrogativas y todos sus encargos. Por ejemplo, de primer pintor de cámara, director de la recién creada Academia de San Fernando, etc. Su primer encargo en España fue el de restaurar la bóveda del Casón. Fue la bóveda del Casón, que como ustedes saben hemos estado restaurando durante los últimos años, y que fue una de nuestras preocupaciones, intentar encontrar o localizar toda la restauración de Jacinto, y que finalmente tengo que reconocer que no localizamos exactamente. Quizás esté en esta parte de la alegoría de España, que es esto que les enseño a ustedes, pero tampoco está perfectamente claro. Las goteras, los daños fundamentales de esta bóveda son como consecuencia del agua, y el agua incidió siempre en los mismos sitios, y fueron sitios que fueron restaurados una y muchas veces. Probablemente los problemas de agua que provocaron la presencia aquí de Jacinto son los que provocaron también la presencia de muchos otros artistas luego que insistieron y restauraron en los mismos sitios. En realidad, el encargo más importante de Jacinto fue la decoración del Palacio Real de Madrid, que le puso en contacto con uno de los personajes más interesantes, no diría más atractivos, pero sí más influyentes del siglo, que fue el padre Martín Sarmiento, que fue a su vez el responsable de la decoración interior del palacio, que llevó a cabo a través de un opúsculo que se llamó, que él tituló El Sistema de Adornos del Palacio Real. El padre Martín Sarmiento, en una terminología actual, hoy diríamos que era como una persona que servía un poco para todo. Era la persona que era consultada cada vez que existía un problema de gravedad, de orden intelectual o de otros órdenes. En realidad, el padre Martín Sarmiento no había tenido nunca un contacto con el arte, nunca le había interesado. Aquí tienen ustedes su imagen. Nunca le había interesado, y llevó a cabo una decoración fascinante y probablemente irrealizable, en la que quería convertir el Palacio Real de Madrid en una especie de libro que enseñase incluso a la gente más inculta cuál era la historia de los españoles, sus momentos más gloriosos, sus personajes más interesantes, incluso a través de una inscripción que recorrería todo el palacio, pues la propia historia del Palacio Real. El padre Martín Sarmiento empezó su sistema de adornos, empezó sus consejos sobre cómo decorar el Palacio Real a través de las esculturas. Vean ustedes aquí todavía las esculturas de los reyes de España, o aquí algunas de estas esculturas que fueron posteriormente
descabalgadas de su lugar. Ahora hablaré de ello. En realidad, el padre Martín Sarmiento hizo no solo esto, sino que hizo también un proyecto para la decoración pintada, y ahí es donde entra la vinculación de Yacuinto con el padre Sarmiento, de la capilla del palacio. En realidad no se llevó a cabo, por las razones que voy a explicar ahora, totalmente. Lo que me interesa destacar ahora es que la propia relación con el padre Sarmiento comportaba algunos elementos un tanto vejatorios para los artistas. El padre Sarmiento tenía una serie de características, era un personaje también en lo personal muy especial, y una de sus características, él era un benedictino que vivía en el convento de San Martín de aquí de Madrid, ya no existe el convento, y exigía que todos los artistas fueran por su celda en grupos de dos en dos, para recibir instrucciones, aclaraciones, preguntas, etcétera, sobre su sistema de adornos, lo cual siempre humilló profundamente a todos los artistas que se vieron vinculados con este proyecto. La llegada de Carlos III a Madrid en el año 59, en 1759, en concreto el 9 de diciembre de 1759, acabó con todo el sistema de adornos del padre Sarmiento. En realidad, el 8 de febrero, es decir, del 8 de febrero de 1760, estamos hablando de 2 meses después, Carlos III pidió que las esculturas fueran quitadas de la fachada del palacio, todas las que habían sido colocadas hasta ese momento, y el 18 de abril, una rapidez que sorprende hoy todavía, pues todas las esculturas habían sido desmontadas de su lugar. La llegada de Carlos III supuso para las artes españolas un cambio radical, como digo. En primer lugar, provocó, y como he dicho ya, el descrédito del padre Sarmiento y de su sistema de adornos. En segundo lugar, provocó una sustitución, en parte también motivada por la desaparición física de algunos artistas, de todos los artistas que habían sido los protagonistas del periodo de Fernando VI, de su hermanastro. Por ejemplo, Giandomenico Olivieri en la escultura pues murió en el año 1762, 2 años después. Sacchetti, que era el responsable de las obras arquitectónicas del palacio, pues fue cesado en su cargo en 1760, ¿no? En julio de 1760, 6 meses después de la llegada del monarca. Francesco Battaglioli también fue cesado en enero de 1760, este duró menos todavía. Farinelli cesó también inmediatamente después de la llegada de Carlos III. Todos estos artistas fueron sustituidos por otros con un perfil radicalmente distinto, sea desde el punto de vista personal como desde el punto de vista artístico. Estoy hablando concretamente de Francesco Sabatini, de Anton Rafael Mengs y de los Tiepolo, los cuales marcan, como digo, un perfil realmente distinto. En primer lugar, lo que cambió fue la relación con el padre Sarmiento. Hay una anécdota un poco larga, perdonen ustedes que les esté poniendo tantas anécdotas, pero me parece muy interesante esta. Es un poco larga, es una carta cruzada entre José Nicolás de Azara y Isidoro Bosarte, 2 partidarios de las propuestas de Mengs, en el 1795. Es un poco larga, pero creo que merece la pena que la vean ustedes. Aquí tienen, me había olvidado decírselo, las obras realizadas por Corrado Yacuinto en Palacio. Esta es la pintura de la escalera. Esta es la de la sala de columnas. Vean ustedes que es un pintor todavía muy barroco. Esto es la parte más interesante, es decir, es frente al clasicismo o el neoclasicismo de Mengs. Esta técnica de la que hemos hablado ahora, pues es una técnica de la pincelada suelta, muy de Luca Giordano, muy napolitano, muy de temas con composiciones cruzadas, temas muy relevantes, volveremos sobre esto más adelante, con un Baco Gordinflón en el Palacio del Rey, que realmente todavía no he entendido exactamente qué significa ahí, y probablemente lo único que muestra era el desinterés por los temas y el carácter decorativo de esas representaciones, más que un carácter unas representaciones de un carácter más marcadamente representativo. Como digo, existe esta pequeña anécdota que marca el primer encuentro de Mengs con el padre Sarmiento, que, como les había dicho a ustedes, humillaba continuamente a los artistas con la obligatoriedad con la obligación de ir a su celda para entender y para trabajar sobre su sistema de adornos. Muchas veces, esto lo dice Azara a Bosarte, 2 mensianos convencidos,
Muchas veces me contaba Mengs viendo lo que sucedió a su primera llegada a Madrid. Se dirigió a quien debía para saber lo que debía de pintar, y le fue mandado que fuese a instruirse al padre Sarmiento y que recibiese sus órdenes. Fue, en efecto, por 8 días a la escuela de aquel abencerraje mulato que entre muchos corbatas de Madrid pasaba por el barrón de España. Este, que no entendía a Mengs hablaba italiano y no muy bien, y Mengs, que no entendía el gallego, componían un diálogo el más singular del mundo. Por fin, el padre maestro le dio, para que estudiase y se hiciese hombre, su libro de los adornos de palacio. Mengs, como pudo, entendió el barbarismo de aquel mazacote y se fue una noche al padre maestro y le dijo con claridad cristiana que de su libro nada había podido sacar en limpio para las pinturas que debía hacer, y que no hallaba en él cosa que tuviese sentido común en materia de artes y de gusto. La humildad religiosa, oyendo esta antífona, se exaltó, al punto de levantarse, que levantándose únicamente, agarró al pintor por los cabezones, probablemente se refiere a la chaqueta, y empujándolo con la otra mano, lo acompañó hasta la portería gritándole 2000 veces a la oreja: «Macho, macho, macho». Y ya Mengs estaba en la calle, que el fraile desde la puerta le gritaba: «Macho». Lo bueno es que Mengs no sabía lo que esta palabra quería decir y se la hizo explicar después, y hasta el fin de su vida se ha acordado de esta escena ridícula. Acudió a Carlos III contándole lo sucedido y su majestad, que tenía más inteligencia y gusto en las artes que todos los frailes del mundo, le dijo que dejaba enteramente a su arbitrio el pintar lo que creyese en palacio. Muchas veces me he preguntado qué significaba esto de macho, macho, macho. Mi única interpretación es, probablemente es como macho de carga o así, probablemente lo que se estaba llamando era bestia, bestia, bestia. No sé, no entiendo la razón del insulto, ¿no? En principio, la presencia de estos 3 artistas, Mengs, Giaquinto, Mengs y Tiepolo, no debe entenderse como una competición. Así lo sugieren pues, muchos elementos, como por ejemplo el hecho de que tuvieran los 3 un altísimo salario de 2000 doblones anuales, a lo que había que añadir además los gastos de carruaje y vivienda. En realidad, las únicas diferencias entre ellos es que Mengs fue el sustituto de Giaquinto, ahora hablaré de cómo fue el fin de Giaquinto en España, y heredó todas sus prerrogativas, su casa, sus honores, etc. Y Giaquinto vino como una especie de añadido, además, y por la necesidad de decorar el Palacio Real con sus frescos, y no tuvo el mismo sueldo, pero no el resto de las prerrogativas. Eso realmente es, en principio, toda la diferencia que hubo entre los 3, aunque luego las cosas se fueron complicando muy, muy severamente. En realidad, les estoy hablando a ustedes de un momento en los años 60 del siglo XVIII, que es uno de los periodos más interesantes del siglo XVIII y probablemente de toda la historia de España. Piensen ustedes en la concentración de talento que hubo aquí en este momento, en Madrid. Y desde luego del siglo XVIII fue un momento muy, muy especial, solo comparable al inicio del periodo de Felipe V, cuando toda la tradición española fue aniquilada en favor de un nuevo gusto francés, un corte como probablemente nunca había habido en las artes españolas, y como solo ocurrió también al final del siglo con la presencia poderosísima de Goya. Como digo, estos artistas debieron tener unas enormes dificultades entre ellos. Les pongo también muy rápidamente algunos, los conocen ustedes, he elegido algunos detalles de Tiepolo. Se ve mucho mejor que las fotos en su conjunto, que no dan un poco la calidad, no dan la calidad de su pintura. Es un veneciano que se tenía como el último gran veneciano, el nuevo veronés, que era como era conocido en la época. Hizo finalmente 3 techos en Madrid, es el último de ellos, la Sala de Alabarderos. Más rápidamente les diré que en realidad los tiros fueron sobre todo en contra de Giaquinto. Fue realmente la persona que llevó peor la convivencia de estos 3 artistas. El 3 de diciembre de 1759, esto imagino que se lo dirían ustedes la semana pasada, el profesor Urrea, pues el arquitecto Luigi Vanvitelli manifestó a su amigo Luigi Vanvitelli el temor de que fuera el rey el que le sustituyera inmediatamente después de su llegada. En realidad no era el rey su principal enemigo, el rey lo necesitaba para pintar en el palacio. Su principal enemigo era Mengs y todos sus
su grupo de admiradores y fundamentalmente Sabatini, porque se daba la circunstancia de que Corrado Giaquinto no solo había sido el pintor que había hecho estas decoraciones que hemos visto, sino también el decorador de interiores, sobre todo el director de fresquistas, todo ese tipo de cosas que Sabatini naturalmente quería para él. En realidad fue muy fácil acabar con Giaquinto. Estaba demasiado solo en la corte de Madrid. Sin embargo, Sabatini y Mengs formaban parte de un grupo muy coherente y muy poderoso, con ramificaciones en instituciones, en el propio Palacio Real, en la Academia, en embajadas, etcétera, muy poderoso, como digo. Y no podía Giaquinto competir con todos ellos. Además, Giaquinto estaba enfermo en esta época. El 20 de febrero de 1762 solicitó permiso para volver a Nápoles, porque no se encontraba bien. En realidad no sabemos cómo vivió los primeros meses de ese año 62, pero muy probablemente estuvo tomando baños muy ingenuamente. Evidentemente no existía el conocimiento entonces del médico que tenemos ahora mismo, por sus fuertes dolores de brazo que él achacaba a problemas de la cal en la mezcla de la pintura al fresco. En realidad, poco tiempo después, exactamente un año después, el 21 de febrero de 1763, y ya en Italia, porque pidió permiso que le fue concedido para volverse a Italia, pues sufrió un ataque de hemiplegia. En realidad el cuerpo le estaba avisando, que le afectó a la parte izquierda del cuerpo, falleciendo tres años más tarde. Tiepolo también tuvo sus problemas en España. Les pongo, perdonen ustedes, pues un fresco de Mengs. Vean ustedes las diferencias entre el carácter barroco de la pintura de Giaquinto y, sin embargo, este que quizás resulte desde el punto de vista, desde la perspectiva, desde el gusto de ahora, quizás un poco relamido, pero que era realmente algo era algo consustancial a la pintura de Mengs. Como digo, ese era un ejemplo de la pintura de Mengs, y paso a los problemas que tuvo Tiepolo. Ya he hablado de los problemas que tuvo Giaquinto. Tiepolo tampoco se acomodaba exactamente a los criterios, a las exigencias de ese clasicismo exclusivista de Mengs, a ese partido tan importante que apoyaba al pintor alemán. En realidad, Mengs también tuvo su pequeño calvario en la iglesia de San Pascual Bailón de Aranjuez, cuando en 1767 Tiepolo terminó de pintar frescos. Solicitó al rey el que le diera más trabajo. Él estaba con unas condiciones realmente envidiables. En Madrid no quería volver a Venecia porque en España estaba ganando muchísimo dinero, y le pidió más trabajo al rey. El rey se lo concedió en una fundación real en Aranjuez, que es la iglesia de San Pascual Bailón. Mengs estuvo trabajando durante una serie de años, hasta 1770 o 69-70, en unos cuadros que hoy afortunadamente tenemos casi todos ellos, los que quedan, porque algunos se destruyeron o se mutilaron salvajemente, en el Museo del Prado. El tema es que hubo una turbia conspiración. Los cuadros se llegaron a colocar en la iglesia, pero poco después fueron sustituidos por otros de Maella, Valleu y el propio Mengs. Afortunadamente, Tiepolo pues no tuvo conciencia de esta conspiración, porque murió muy poco tiempo después de que se colgasen sus pinturas y antes de que se retirasen de la iglesia. Mengs ya entró con el tercero de los artistas. Llegó a Madrid el 22 de septiembre de 1761. Al poco de llegar, pues, fue honrado con los más altos privilegios que un artista tenía en entonces derecho a recibir, hasta que en 1766, y después de la muerte de Giaquinto, pues, pasó a ser primer pintor del rey. En realidad, y como último elemento teórico de la pintura de Mengs, me gustaría hablarles de uno más para empezar a hablar de algunos detalles de sus pinturas. La pintura de Mengs se caracteriza por una última característica, como digo, que es la de la selección de los elementos. Eso que veíamos antes en la escultura: se coge un ojo perfecto, una nariz perfecta, una hoja perfecta, se reúne todo en una misma cara y se busca un rostro ideal. Bueno, pues así con todo,
que es precisamente lo que le distingue de Velázquez, que no hacía eso, que copiaba las cosas como se le presentaban ante los ojos. Bien, podemos ver las diferencias de esas dos fórmulas. Bueno, tienen ustedes aquí los cuadros de San Pascual Bailón, esta maravillosa Inmaculada del Prado, las estigmas de San Francisco o el Milagro de San Antonio. Me gustaría que se fijasen particularmente en el rostro de la Virgen, porque ahora vamos a ver algunos detalles, en el rostro de San Antonio, en esta cesta y en algunos detalles de los pliegues. Vean ustedes, creo que son bastante evidentes las diferencias entre ambos artistas, entre este trabajo casi obsesivo, no sé si se ve bien en la foto, de la forma en la que está trabajando el pelo, todos los pelitos, todo ese trabajo insistido de una veladura detrás de otra veladura, detrás de otra veladura, frente a Tiepolo, creo que tengo más cerca, efectivamente, Tiepolo, en el que pues una raya es la parte superior del párpado, otra raya es la parte inferior, el perfil de la cara pues aparece silueteado frente a este trabajo tan minucioso en cada uno de sus elementos. Creo que aquí se ve también pues la diferencia entre dos magníficos artistas, es decir, no se trata de tomar partido por uno o por otro, se trata de un pintor alegre con el uso del pincel frente a este otro realmente obsesivo en su voluntad de perfección. Vean ustedes este rostro maravilloso, soberbio, altivo, casi diría, de la Virgen de Tiepolo, que es evidentemente el último representante de la escuela veneciana, el gran heredero de Veronés. Vean ustedes cómo hace, por ejemplo, el manto, que es prácticamente un color neutro, con un medio tono, que va oscureciendo en las sombras ligeramente y aclarando en las luces, exactamente igual que hacía Veronés, y que luego dibuja, casi como si fuera un dibujo con papel y lápiz, dibuja todos los pliegues. Esto frente a este carácter insistido de la pintura de Mengs. O vean este detalle que realmente me fascina, es uno de los trozos más bellos de la pintura del 18, tomando fragmentos. A la izquierda de nuevo es Tiepolo, con esta cesta que es prácticamente nada, es decir, es de nuevo ese medio tono de fondo que va oscureciendo o aclarando para dar la sensación de las pajas. Aquí vean ustedes cómo la trama es simplemente una cuadrícula de líneas con un pincel muy fino. La parte de dentro prácticamente no tiene matices, la parte de fuera del asa es esto mismo de un medio tono con más oscuros o más claros en función de los brillos, los volúmenes, los elementos que definen un poco el volumen. Frente a eso tenemos este trozo fantástico, realmente soberbio de pintura, en el que cada una de las pajas, cada uno de los elementos, cada uno de sus brillos está tratado con una minuciosidad casi de miniaturista, como les decía a ustedes al principio de la conferencia, trabajados de un elemento casi obsesivo, casi como si fuera un cuadro pequeñito. Estábamos hablando de un cuadro de 2,5 metros. Vean ustedes la voluntad de perfección de un cuadro que no se acaba nunca. Creo que pueden ustedes entender perfectamente ahora mismo la anécdota de Casanova. Podría haber seguido insistiendo toda su vida y buscando una perfección que no iba a encontrar nunca, porque era realmente absurda. Bueno, creo que no se ve tan bien como pensaba aquí. Creo que lo pueden ver ustedes aquí. Este carácter en los paños de un pintor que trabaja de esa forma tan somera, con líneas que marcan un poco los pliegues y que son poco menos que eso. En realidad es una pintura muy directa, muy fácil para el que la sabe hacer, naturalmente, para el que tiene el talento de hacerlo. Una pintura que exige un enorme talento para hacerlo así. Frente a esta otra técnica deliciosa de cada uno de los pliegues marcados perfectamente en sus gradaciones de luz. Estos son veladuras detrás de otra, durante días y días, hasta marcar las transiciones prácticamente sin color, como decía antes, solo con un color transparente que es el aglutinante, con un barniz o con un aceite, ¿no? En realidad, Mengs, este obseso de la perfección, estableció una especie de competición permanente con el pasado, no solo con sus contemporáneos, sino con sus contemporáneos. Por ejemplo, tienen ustedes aquí el cuadro que hemos visto antes, el cuadro del Prado,
en el que se midió de una forma decidida y explícita, y así se lo hizo saber a sus contemporáneos, con la célebre Noche de Correggio, nada menos que uno de los cuadros más famosos de la historia de la pintura. En realidad, como digo, esta era una de las pasiones de era un personaje, hoy diríamos, extraordinariamente competitivo. José Nicolás de Azara, hablando de este cuadro, dijo en las obras, en la introducción a las obras completas de Mengs, dijo que Mengs había tenido la intención, su intención fue luchar con Correggio en su famosa noche, añadiendo a continuación: la posteridad juzgará si luchó bien y si venció. Realmente la posteridad ha juzgado. Hoy en día La noche sigue siendo uno de los cuadros más célebres de la historia de Occidente, y el cuadro de Mengs, pues, no tanto, ¿no? No tanto. El último problema fue el saber si toda esta gran doctrina de Mengs, si toda su sapiencia, toda su sabiduría podía ser exportada a unos discípulos. Es decir, Mengs moría con Mengs. Mengs era el principio, era otro gran Rafael, como se decía en la época. Mengs, a diferencia de Rafael, sería capaz de educar a unos artistas que fueran capaces, a su vez, de desarrollar una técnica, una pintura tan fantásticamente bien resuelta como lo hacía el maestro. En realidad esa fue la gran pregunta de la época. El 27 de enero de 1777, Mengs volvió definitivamente a Roma. También era un pintor enfermo y volvió en esta época, pero no volvió solo. Pidió y le fue concedido volver con una serie de becarios, diríamos hoy, pensionados en los términos de la época, cinco que volvieron con él, como digo, y la enumeración de sus nombres debería ya ponernos en guardia sobre el éxito de la misión. Se trata de Manuel Napoli, Francesco Agustín, Ventura Salesa, Carlos Espinosa y Francisco Javier Ramos, que era el más dotado de ellos, pero es tan desconocido como todos los demás. Estos fueron los grandes personajes que se llevó Mengs a Roma para educarlos. ¿Cómo los educó? Pues poniendo en marcha todo el sistema educativo que había tratado de imponer en la Academia de San Fernando y que no había conseguido. Primero la visita a las galerías para estudiar los cuadros antiguos de los artistas más preeminentes, copia de estatuas griegas, copia de yesos, copias de yesos que reproducían estatuas griegas, modelo vivo, etcétera, 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 de acuerdo con un sistema perfectamente reglado. No podía ser menos, era un personaje tan obsesivo como era Mengs. En realidad, el proyecto tuvo un tiro de gracia, podríamos decir, con la muerte del maestro. Mengs murió el 29 de junio de 1779, es decir, 2 años después de la llegada de los becarios o pensionistas a Roma. Eso parecía que había acabado con todo, pero este Azara, al que me he referido en varias ocasiones, se hizo cargo del proyecto y lo salvó. Le colocó una academia en su palacio de España, él era el embajador entonces del rey de España, y alojó los estudios del maestro y a todos sus pensionados. Los resultados se hicieron esperar bastante, pero en 1784, del año 77 hasta el 84, en el año 84 llegó el primer envío de los pensionados a Madrid. En el año 88 llegó el segundo, 4 años después llegó el segundo. El primero causó una auténtica conmoción en Madrid. Nadie en realidad podía creerlo. Todos los elementos, los poquísimos elementos que nos han quedado, eran de auténtica estupefacción. Allí llegaron a Madrid algunas copias de pintores fantásticamente bien hechas, que hablaban un poco de la capacidad técnica de los artistas, y algunos cuadros de creación, porque los discípulos de Mengs fueran capaces de crear obras nuevas, no de copiar solo, sino también de crear obras nuevas. En realidad, la que llamó más la atención fue la que tienen ustedes en la pantalla, que es de Francisco Javier Ramos, San Pedro y San Juan curando al tullido en la puerta del templo. Este fue, como digo, el cuadro que más llamó la atención. Era una pintura pintada por principios, es decir, de acuerdo con esta educación reglada, que desapareció prácticamente después de ser expuesta en la Academia, que ha aparecido hace muy pocos años en una subasta en Palma de Mallorca y que desde entonces hasta ahora nadie había echado de menos. Es una cosa muy curiosa cómo la
paranoia que existía en la época en torno a este tema, al tema de la educación del artista, al tema de la regeneración de las artes, el tema también que se mezcla con cuestiones nacionalistas, somos los españoles los que vamos a regenerar las artes europeas, etc. En realidad, ¿qué es lo que llamó la atención de esta pintura? Pues su carácter pretendidamente rafaelesco, la nobleza de sus semblantes, la arquitectura clasicista, la armonía de los colores, la técnica apurada, es decir, la nostalgia, la visión nostálgica de la pintura romana del siglo XVII, nada más que eso, en definitiva, ¿no? Entre los partidarios de Mengs, la pintura fue saludada como un auténtico acontecimiento. Por fin está aquí, somos capaces de hacerlo, el método funciona y somos los españoles los que lo vamos a llevar a cabo. Les he traído el último texto de Llaguno, es otro de la banda de Mengs, podríamos decir, otro de los elementos de este grupo. Tiene algunas palabras un poco, perdónenme ustedes si se sienten ofendidos por alguno de los términos que utiliza, pero es el lenguaje directo que utilizan en la correspondencia privada estos grandes y solemnes hombres del siglo XVIII. Estos días dicen, le dice Llaguno a la persona que recibe la carta, estos días dicen que ha habido extraordinaria concurrencia para ver las obras de los premiados para la Academia, y lo que han enviado los pensionados de Roma. Yo lo vi todo, y los que sobresalen son 3 de los que se llevó Mengs, y siguen su escuela sin apartarse un punto por dirección de Azara. Sobre todo el más adelantado de ellos, y que ya es hombre, llamado don Francisco Javier Ramos, que ha meado la pajuela a los maestros de aquí con un gran cuadro que le encargué yo para el Soto de Roma. No he visto cosa más rafaelesca. Azara tiene la manía de que ni en Roma hay quien haga otro tanto. En realidad, esta presentación, y por una cuestión no buscada, se mezcló con otro tema muy interesante, que es el de la presentación de las pinturas de San Francisco el Grande, que fue también saludada con críticas, pero en este caso muy negativas. Hubo críticas realmente feroces a los cuadros. Les presento aquí a ustedes uno de ellos, el de Goya, que no es ciertamente su pintura más celebrada. A este conjunto tomaron parte pintores de la talla de Valleu, Maella, Calleja, González Velázquez, Castillo, Ferro y el propio Goya, que miraron con auténtica desconfianza la obra de Francisco Javier Ramos y su supuesto método milagroso para la enseñanza y la educación de las artes. El segundo envío se produjo 4 años después y fue el fin de todo el sueño. Aquí es donde se disolvió como una especie de azucarillo en un café con leche todo el mensaje y toda la farmacopea de Mengs. En realidad no había más que copias y copias y copias de personas que llevaban 11 años en Roma, de artistas que ya no eran ningunos niños, algunos de ellos tenían ya 42 años, y que no habían sido capaces siquiera de dibujar con corrección. Fue ahí donde empezó la descomposición de todo este sistema, de toda esta forma de entender la pintura mensiana. En 1817, este personaje al que me he referido antes, Juan Agustín Ceán Bermúdez, escribió un opúsculo llamado Diálogo del arte de la pintura, en el que los dos personas que se cruzaban todo tipo de aseveraciones eran precisamente Murillo y Mengs. Es una obra de fantasía, naturalmente. En un momento, Murillo, que es la personificación de Ceán, naturalmente, le pregunta a un abatido y nervioso Mengs por su capacidad para educar artistas. ¿Y tus discípulos propagaron en el reino tu estilo, tu saber y tus grandes conocimientos? Ante lo cual Mengs se derrumba en la obra de Ceán. Nunca pude sacar partido de ellos, dice. Les predicaba frecuentemente y a todas horas el estudio del antiguo y siempre antiguo, meditación, filosofía, belleza ideal y otras elevadas máximas de la metafísica y de la pintura. Se intimidaron, se aburrieron y cada uno tomó el rumbo que se le acordó y era más de su genio. Con lo cual Murillo termina el diálogo diciendo estas palabras: de lo que infiero, y no me queda duda alguna, de que tú, nimio, con tu cúmulo de tantas reglas y preceptos, y Lucas Jordán, por el contrario, con su manga ancha y sin ningún escrúpulo, disteis al traste con la pintura española. En realidad, como digo, la historia acaba aquí.
sus principios fueron inmediatamente cuestionados y derribados con estrépito. El tema de la exclusividad de la pintura, o lo mío o lo de nadie, fue criticado o obviado por los artistas que vinieron luego. Vean ustedes, por ejemplo, este techo de Vicente López del Casino de la Reina, que está aquí en el Museo del Prado, que copia la composición de Corrado y Acuinto, es decir, o yo o nadie. No, Mengs se convirtió en una opción más de la pintura y ni mucho menos la más seguida. Por más que esta afirmación pudiera revolver a Mengs en su tumba, en realidad lo que él hizo fue hablar a los aficionados, no a los artistas, sino a los aficionados. Y en definitiva lo que más hundió a Mengs como artista fue el cambio de sensibilidad artística, el cambio del concepto de originalidad, de genio, de autor, etc., que fue en definitiva lo que dio paso en esta historia a Francisco de Goya. No voy a hablar de Goya, tengo instrucciones precisas de que no debo hablar de Goya. Goya se han hablado ustedes en muchas ocasiones, pero Goya se convirtió claramente en el contramodelo de Velázquez, de Mengs. En esta carta fantástica que escribió Goya, como consecuencia de una serie de preguntas que le hicieron a los profesores de la academia sobre los planes de estudio, él no deja ningún lugar a dudas contra quién está disparando. Habla de la necesidad de permitir que cada artista vaya por su lado, que cada artista siga su natural, que no copien las estatuas de una vez, que bajen los cuadros de la academia, que se permitan que cada artista vea el autor que más le gusta, el autor que más le interesa, y que sea el que copie. Que no hay un único modelo para alcanzar la perfección, que esta no existe, que el único modelo posible es la naturaleza. Es realmente la contestación al artificio de Mengs más sentida, más valorada, más atinada de todas cuantas se hicieron en España. El siglo de las luces permitía también pinturas como estas, en las cuales el capricho y la invención, la libertad creativa, el sueño, la sinrazón, podían tener su hueco, al menos. En realidad se trata del siglo de las luces y de las sombras, no es el siglo de las luces solo, es el siglo de las luces y las sombras. Es un siglo que se tomó a sí mismo en serio, que tuvo perfecta noción de su existencia histórica y que trató de modelar sus coordenadas artísticas. No salió bien, es verdad que no salió bien, o podríamos pensar desde otra perspectiva, salió perfectamente porque no fue uno solo el que venció, sino que fueron distintas alternativas las que al final se hicieron perfectamente posibles. Fue un siglo contradictorio, con personajes dogmáticos, con un lenguaje a veces solemne, a veces soez, lo hemos tenido la oportunidad de comprobarlo, profundamente contradictorio y complejo en su formulación, y por eso, y aquí es donde me van a permitir ustedes que vuelva otra vez sobre mí mismo, y por ello profundamente apasionante. Es un periodo que construyó mitos universales que duraron muy pocos años. Fue un siglo que hasta la mayor obviedad, como por ejemplo defender la figura de Velázquez, se convirtió en una empresa muy trabajosa. Y fue un siglo cuyo estudio, como he dicho antes, se convierte en un personaje, en una cuestión realmente apasionante, o por lo menos, no sé si les he convencido a ustedes de ello, o por lo menos es así como me gusta verlo a mí mismo, como un siglo apasionante, aunque solo sea para verme un poquito menos raro que cuando empecé a hablar con Nuria sobre este asunto. Muchísimas gracias.